entre la gobernabilidad y el escenario electoral. Presentarse ante la sociedad como presidente o presentarse a la sociedad como candidato y los efectos colaterales que eso arrastra. Estamos con Facundo Suárez Lastra, diputado nacional por la UCR, miembro de Cambiemos. Muchísimas gracias, Facundo, por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación, Luciana. Bueno, hay una lectura, un análisis que insiste con que la actitud de candidato de Mauricio Macri el sábado, empoderado por la presencia de la gente en la calle, produjo efectos colaterales, fuerte reacción desde la oposición liderada por Alberto Fernández en relación a marcarle la cancha al presidente y al gobierno y decirle, bueno, la crisis está instalada y puede ser peor. Sí, puede ser. Yo vi algunas reacciones muy desmedidas de sectores de la oposición, supongo que porque pensarían que el presidente estaba desahuciado y al ver esta respuesta popular se sorprendieron. La verdad que tienen razón de sorprenderse porque yo también me sorprendí. Digamos. Me excedió mucho mis propias expectativas el fuerte respaldo, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, que fue multitudinario, sino en todo el país. Ahora, me parece poco lógico, digamos, se supone que un gobierno en ejercicio que expresa algo en la Argentina, que por más que en una PASO haya perdido por una diferencia que ya pasó, pueda tener este respaldo. Digamos. Me pareció sobre exagerado esta actitud de salir, las barbaridades que dijo este chico Grabois, vinculado a que no hay derecho. La calle en la Argentina no es de una fuerza política. Y más cuando ni siquiera fue la fuerza política la que la convocó, fue muy espontáneo, gente que no tuvo metrodelegados que le abrieran las puertas, gente que fue en subte, en colectivos. Digamos, es una sobrereacción y la verdad que fue muy molesto y me parece que estamos en una mejor situación ahora, esa declaración por escrito que hace el equipo del Frente por Todos al salir de la reunión con el Fondo. Me parece que tenemos que cuidar más las palabras, tenemos que ser más responsables. Cada palabra en un momento de sensibilidad e incertidumbre puede generar consecuencias muy negativas para el conjunto de la población. Y me parece que es un momentito de que seamos más serios todos. No solamente la oposición, sino nosotros los oficialistas también. En relación, yo, bueno, te pregunto y te entrevisto como oficialista, ¿no? Para ver las responsabilidades del oficialismo en esta situación, en esta delicada gobernabilidad, hasta efectivamente la elección general, porque todavía no ha sucedido, ¿no? Ahora, está claro que no necesariamente los intereses de la sociedad, todos están alineados con los intereses de un partido político que se está presentando elecciones. Entonces, no puede haber alguna suspicacia basada en la realidad. Es decir, las medidas económicas, por ejemplo, la liquidación de reservas, ¿qué límite tienen para respetar los límites racionales del manejo de las reservas y no usarlo como una medida electoral? Bueno, acá digamos, las reservas tienen esa condición de ser reservas. La actual política que ha generado condiciones macroeconómicas bastante razonables, porque el gobierno que arranque el 11 de diciembre va a ser un gobierno que se va a encontrar con una situación bastante razonable si se preservan las cosas a cómo están hoy. Se va a tener un dólar competitivo, no va a tener el atraso histórico de las tarifas. Las tarifas están levemente retrasadas, no tienen el retraso que tenían antes. El déficit fiscal directo, primario, está casi en equilibrio de acuerdo a lo establecido con el fondo. Entonces, la situación está bastante razonable para ser una plataforma de despegue a futuro. No es una visión muy optimista, digo, no, es real. Nivel de inflación, datos, niveles de pobreza, desempleo, recesión. Esos son todas problemas que tiene la Argentina que se han agravado en los últimos tiempos. La inflación, digamos, la incertidumbre política ha sido muy mala en estos casos. Vos fíjate, Luciana, que la inflación llevaba 4 meses de marcado descenso. El último mes, según la cuenta del INDEC, antes de las PASO, estábamos en una inflación de 2,2 que anualizado no llega al 30%, 20 y pico por ciento, y con mayoristas de el 0,1, con niveles de actividad muy bajos, con un desempleo alto, pero muy lejos, pero digo, hay que cuidar de las palabras, muy lejos de una catástrofe social. Situación mala, muy mala, pésima, pero no es una catástrofe social. Entonces hay palabras que tienen que ser más cuidadas, porque si vos decís catástrofe social y tenés organizaciones sociales que tenían una forma de manifestarte hasta hace un mes, 2 meses, 3 meses, que habían
resuelto para no generar condiciones de inestabilidad, no salir a la calle. Que después de la movilización espontánea de los que apoyan al oficialismo, salen con una agresividad mayor porque cortaron directamente las autopistas sin ningún tipo de estrategia negociadora como había sido hasta entonces. Bueno, nos encontramos con un clima político que está complicando la economía. Y cuando la política complica la economía, llega la hora de que la política acomode las cosas, sea más dialoguista, sea más contemplativa, seamos capaces de ser más patriotas los unos y los otros. El dialoguismo que, bueno, primó la semana pasada entre el presidente Mauricio Macri y Alberto Fernández se rompió y es difícil de que se recupere. No, yo creo que primero que no está roto, creo que tenemos un muy buen ministro de Economía que es dialoguista y que está conversando. Y muchas de las medidas que se tomaron en el día de ayer tienen que ver, son medidas del gobierno, no queremos responsabilizar ni que nadie asuma las medidas que se han tomado, pero que tienen mucho que ver con cosas que se habían venido diciendo. Entonces, este tema de la reprogramación de los vencimientos para generar liquidez que permita tener un respaldo en el caso que las conversaciones con el fondo permitan que no lleguen los fondos en el tiempo que tendrían que llegar. En el horizonte del gobierno está la posibilidad de que los fondos de los 5.400 millones de dólares que resta poner por parte del fondo no lleguen. No quiero hablar de eso. Yo creo que la relación con el fondo es excelente. El fondo ha demostrado una hora después de que habló el ministro hablando de la reprogramación de los vencimientos, el fondo salió a decir con mucha prudencia y mucha moderación que continuaba respaldando al gobierno argentino. Digamos, no hay ninguna señal de que esto no vaya a suceder, pero estaba muy en el mercado, muy en los dimes y diretes en los mentideros, de que existía la seria posibilidad de que eso no estuviera. Entonces, hoy está esto. Está una mayor liquidez, una mayor posibilidad de dialogar. Y la CUNSA tiene vocación de diálogo, va a ir al Congreso, está conversando con los referentes económicos de las distintas oposiciones. El equipo de La Baña ha sido muy claro acerca de, por supuesto, criticando y con razón. Bueno, lo dijimos hace un año que había que hacer esto y decían que no. Bueno, está bien, nos hacemos cargo. Pero hay un diálogo que se está dando y que el gobierno, por lo menos estuve en una reunión ayer con la CUNSA y varios diputados y senadores, y lo veo muy bien orientado, muy sólido en su convicción y con mucha vocación de diálogo. Se entiende que esto requiere un acompañamiento y un diálogo que se comparta o no se comparta, se entienda hacia dónde vamos y se entienda que esto es positivo y creo que esto está pasando. Ahora, también otro de los análisis que se hacen es que en el gobierno hay una especie de división entre aquellos que van por acentuar la figura del presidente Mauricio Macri como candidato. Lilita Carrió sería una de las encargadas de esta estrategia, Miguel Ángel Pichetto, y aquellos que, como Rogelio Frigerio, sostienen que el mejor aporte que puede hacer el presidente Mauricio Macri, inclusive a la campaña electoral, es contribuir a la gobernabilidad y guardarse o acotar su presencia en la opinión pública como presidente. ¿Cuál es tu visión sobre estas dos posibilidades y si efectivamente ese diálogo está? Sí, bueno, son miradas, no sé si son exactamente así. No me consta, pero lo he escuchado y me parece razonable. Supongamos que es así, digamos, para conversar nosotros, démoslo por cierto. A mí me parece, te agrego otra, que es la alternativa que sean las dos cosas, y yo creo que es compatible y creo que es posible, y al margen de las particulares dificultades y anomalías que tiene la política argentina, es muy razonable que los presidentes en momentos electorales, y más frente a una crisis, se hagan cargo de la presidencia, pero también se hagan cargo de la campaña. Y esto pone en evidencia varias cosas. Digamos, acá hay varios años de dificultades económicas, precipitadas y agravadas en el último tiempo. No hablemos de responsabilidad, pero hablemos, bueno, ¿cuál es la opción? Es cierto, hay más pobreza, es cierto, se aceleró la inflación el año pasado, cosa que se había bajado, todo eso es cierto. Ahora, también es cierto que hace 10 años que tenemos una pobreza muy alta, 10 años, de unos y de otros, 25% promedio es lo más alto que hay en América Latina. Entonces, no es la oportunidad de decir, bueno, hay elecciones, vamos a discutir qué propone cada uno de nosotros, cuáles son los caminos para el desarrollo, para el crecimiento, para la generación de empleo, cómo se combate a la pobreza, qué es lo que hizo cada uno y qué es lo que piensa hacer cada uno con relación a esto. Es una campaña electoral y yo soy de los que creen que el presidente es el candidato y se tiene que hacer cargo de esto. Por supuesto que no ahora. Ahora la prioridad es
lograr esta estabilidad que se está logrando. Ahora, Facundo, para la ciudadanía es muy difícil conocer cuáles son puntualmente los planes de gobierno, tanto del oficialismo como de la oposición, el día después de que cualquiera salga elegido presidente. No conocemos los planes económicos puntillosamente, ni quiénes van a ser los ministros en las distintas carteras, ni los planes de salud, ni de economía, ni de educación, ni de ciencias. No se está hablando del día después, se está pagando la crisis. Bueno, y es natural que así sea, y yo creo que los próximos 10 días, de hecho, inclusive hasta los tiempos legales del lanzamiento de la campaña estamos todavía sin arranque. Entonces, para mí, que nos concentremos, el propio Alberto Fernández se va a España y Cristina Fernández de Kirchner está en Cuba, o sea que ni siquiera los candidatos están en la Argentina, eventualmente. Entonces, para mí, concentrarnos estos 10 días, como está sucediendo, que el proyecto de ley de reordenamiento de la deuda de mediano y largo plazo se plantea en el Congreso y que vaya el ministro al Congreso. Eso es una manera de hacer coparticipable la responsabilidad de lo que puede pasar en adelante con la deuda, aún estando en el gobierno. No. Porque hasta ahora no habían ido al Congreso para tratar temas de deuda, yo diría, ¿no? Para tomar decisiones en ese sentido. Las responsabilidades son del gobierno, digamos, que el que está gobernando es el gobierno. Aparte no hay transición porque no hay candidatos oficiales, digamos, hubo unas PASO, digamos, nadie ganó ninguna elección todavía. Hay antecedentes de remontar situaciones de 15 puntos de diferencia. Yo sé que, digamos, no quiero ser ni voluntarista, pero lo que quiero decir es, tomémonos el tiempo. La Argentina venía con enormes dificultades, todas las que vos decís, enormes dificultades pronunciadas hace un año y medio, pero que vienen de hace 15 años, el alto nivel de pobreza, el alto nivel de inflación, las dificultades. Yo celebro muchísimo que lo invites a Heyman, que es uno de los economistas más interesantes, y que más han reflexionado acerca del problema estructural de la balanza de pagos en la Argentina, la dificultad que tiene la Argentina de no tener un motor en el comercio exterior para su desarrollo y crecimiento de la producción de dólares que, bueno, si uno mira en 10 años... Bueno, pero a este gobierno se le escapó un poco esa balanza el año pasado, no la estaba mirando, ¿no? No, sí, la está mirando. De hecho, crecieron las exportaciones, de bienes en cantidades, no en precio, en cantidades han venido creciendo ligeramente, pero si vos mirás los 10 años, los últimos 10 años, y no los 2,5, los 3,5, los últimos 10 años, el nivel de crecimiento de las exportaciones ha sido una línea casi recta, con una pequeña curvita. Entonces, hay un problema estructural de fondo. Entonces, si los argentinos nos resistimos a mirar los problemas estructurales de fondo y nos encaramos a resolverlos y seguimos culpándonos, ustedes tienen culpa por los 12 años que gobernaron y nosotros la culpa por los 3,5 que gobernamos, bueno, nos sacaremos las ganas, pero nadie mira a la Argentina cómo la sacamos adelante. Entonces, salir de esta crisis no corresponsabilizándolo, sino entre todos, y generar el espacio de tranquilidad para que se debatan los proyectos a futuro. ¿Cómo se va a hacer para generar empleo? ¿Cómo pensamos que la demanda agregada en materia de exportación tiene que funcionar? ¿Cómo alentamos las exportaciones? El modelo que desarrollamos con la ley de produciendo de software con la de economía del conocimiento, son modelos de desarrollo y crecimiento que están en la mesa y que tienen que ser considerados. Facundo, ahora en esa posición de alguna manera de muy anclada en la idea de construir consensos en relación a políticas de Estado, ¿no se vio esa actitud de construir con otros por parte del oficialismo? Y es uno de los resultados de decir, la derrota es uno de los resultados de que Cambiemos se haya cerrado sobre sí mismo y no se haya abierto, por ejemplo, a el masismo que ha sido tan clave en el triunfo del Frente de Todos, ¿no? Es decir, hay una autocrítica en relación a cómo se han comportado a la hora de construir consensos con fuerzas extrapartidarias para evitar hasta estratégicamente en términos electorales que el peronismo fuera unido. Bueno, yo no, uno tendría que decir que sí, ahora es difícil manejarse con dirigentes políticos tan erráticos. Digamos, nosotros hemos tenido tal vez al gobierno le ha faltado una apertura y una convocatoria mayor a sectores del peronismo, no del kirchnerismo más radicalizado, por decirlo de alguna manera. Pero puede haber pasado, pero también convengamos de que no había predisposiciones. Digamos, Labaña dijo con toda claridad que no quería saber nada, pero absolutamente nada, con el gobierno.
gobierno. Massa se fue alejando cada vez más diciendo que no, que, digamos, el lugar de Massa era competir con Cristina Kirchner. Nunca, digamos, uno puede decir, hace 2 años por ahí no hicimos nada por cautivarlo a Massa, pero cuando se largó ya este proceso electoral, estaban todos jugando enfrente, todos jugando al lado de enfrente. Y la verdad que, bueno, se podía unir el peronismo y se unificó. Entonces por eso nosotros ahora tenemos que ser también muy abiertos, y lo está haciendo el gobierno, está teniendo un eje de convocatoria a distintos sectores, digamos, uno no le gana a un frente político con todo el peronismo en sus extremos unidos, haciendo disquisiciones a ver qué diferencia tengo yo con Carrió, con Marcos Peña o con Frigerio. Nosotros estamos también para afirmarnos nosotros, mostrar nuestra vocación competitiva y nuestra vocación por ganar las elecciones. Facundo, ¿cuál es la presencia que ustedes analizan tiene efectivamente hoy la expresidente Cristina Fernández de Kirchner en la estrategia del Frente de Todos y en los movimientos del candidato central de la fórmula, Alberto Fernández? Porque una de las lecturas decía que la radicalización de la posición del Frente de Todos en estos días tenía que ver con una reacción de Cristina Fernández de Kirchner al ver la calle colmada el sábado. Puede ser, la verdad que a mí personalmente no me interesa hacer especulaciones de ese tipo. Yo creo que Cristina Fernández de Kirchner, que cometió muchísimos errores políticos y ya estaba casi cansada de perder elecciones por malas decisiones, la decisión de Zanini, la decisión de la candidatura a gobernador de Aníbal Fernández, digamos, Amado Boudou, digamos, la pifió en 20 veces Cristina en los últimos años. Creo que en su última movida, convocando una candidatura tan poco comprensible y esperable como una persona que la criticó tan duramente. Hay que invitar a una persona que te ha acusado de ser la autora material de el encubrimiento de un delito que mató 85 compatriotas. Textual, digamos, no estoy inventando nada, digamos. Sí. Son cosas poco probables. Entonces, bueno, demostró una apertura interesante. Ahora, ¿cuánto pesa ella en la campaña? ¿Cuánto pesa la Cámara? Yo no estoy para generar miedo. Digo, establecemos la economía, hay un equipo económico en sectores del Frente para la Victoria con gente muy interesante, muy sensata, hay que dialogar con ellos, hay que estabilizar la economía y discutir futuro. ¿Cómo hacemos para generar empleo, para que haya trabajo, para salir de 15 años de malaria? Porque son 15 años de malaria en la Argentina. Facundo, ese diálogo se está dando efectivamente entre la CUNSA, su equipo, y el equipo... Están conversando, sí, con la discreción del caso, porque estamos en campaña electoral y competimos y nadie se quiere dar ventajas, pero yo estoy muy bien impresionado de la CUNSA. Yo creo que la CUNSA es un hallazgo, digamos. Yo lo conocía de la provincia de Buenos Aires, pero no lo había escuchado en un par de programas de televisión, pero lo veo muy articulado, muy serio y con una vocación política y de diálogo muy interesante. ¿Debió el presidente Macri desprenderse antes de Nicolás Dujovne como ministro el año pasado? No, la verdad no quiero opinar, ni siquiera sé si debió desprenderse de él. Yo creo que yo creo que la política, la incertidumbre política, el retroceso electoral hizo que un esfuerzo de estabilización que tuvo su éxito, porque la verdad que el gasto bajó, el déficit bajó, hay cosas de la política de Dujovne que lograron los objetivos. Cuando haces bueno, los radicales han cuestionado algunas decisiones de Cambiemos, sobre todo del PRO, dentro de Cambiemos, por ejemplo, el tarifazo, ¿no? Pedían algún tipo de gradualismo mayor, trazar algunas distinciones dentro de esa medida. En el balance que haces de esos indicadores macroeconómicos que se muestran positivos, no termina de verse una reflexión acerca del impacto en la vida de la gente que les ha dado la espalda a la hora de votarlos precisamente porque esas correcciones interesantes de los indicadores macroeconómicos no se han vertido en una mejora de la calidad de vida, sino exactamente lo contrario. Es decir, ¿hay alguna reflexión sobre eso? Bueno, sí, el radicalismo plantea una cosa más progresiva y de hecho también una de las cosas, cuando te hablé de los precios relativos acomodados, mencioné de alguna forma las tarifas. Pues las tarifas fueron el gran problema, porque nosotros... el gobierno apuntó a, en términos de la política fiscal, en términos de la expansión monetaria, todo está, como se dice, by the book. Lo que dicen las reglas, pero lo que faltó... Las clases medias tienen problemas para pagar pero lo que faltó que hubo un factor que no contempló el gobierno y fue un error muy
claro de falta de visión, que fue en su estrategia inflacionaria no tomara en cuenta el impacto que el acomodamiento del atraso relativo de las tarifas tenía sobre la política, antiinflacionaria. Entonces fue demasiado optimista en sus pronósticos, generó malas señales. Es decir que la inflación es fácil en un país que tiene 70 años de inflación, claro, y que nos viene pegando palizas a todos los gobiernos, fue un error gravísimo del presidente. Y estamos pagando muchas de esas cosas voluntaristas. Bueno, eso sucedió. El presidente ha crecido mucho, el gobierno ha crecido mucho. Yo creo que hay una mirada sobre el país en condiciones de sacarlo adelante. Por eso creo que el esfuerzo que está haciendo el presidente por estabilizar la economía hoy, convocar a todos los sectores, cambiar el discurso, porque uno lo escuchó esta mañana al presidente, y la verdad cambió el discurso. Es un discurso que tira puntas, que convoca los acuerdos. Facundo, otro de los análisis es que este gobierno estuvo muy atento al impacto de la economía en los sectores más vulnerables y populares, aumentó el gasto social para intentar paliar el impacto de la crisis en esos sectores, pero que descuidó sus votantes naturales a las clases medias, muchos de los cuales le votaron en contra. Se corrieron y además, en relación a el foco en los sectores vulnerables, esos sectores que son tradicionalmente peronistas insistieron con su peronismo, y un ejemplo claro que todos citan es el del barrio 31, ¿no? Un barrio que ha tenido un grado de desarrollo enorme a partir de presupuesto y recursos puestos ahí. Parece el futuro, digamos, en términos de urbanización, pero más del 60% votó por el Frente de Todos. Las medidas actuales intentan de alguna manera recuperar el voto de la clase media. Por supuesto. Yo creo que el esfuerzo fiscal que significa reducir el IVA a los alimentos, con la enorme contradicción del peronismo que lo planteaba formalmente en el Congreso, que lo tiene en su plataforma actual y que ahora dice que no, porque los gobernadores que tienen casi todo superávit fiscal no quieren perder recursos en medio de una crisis. Entonces, por un lado, te dicen catástrofe social, mirá la palabra que utilizan, catástrofe social. Y por otro lado, a gobernadores que tienen provincias superavitarias, por el enorme esfuerzo fiscal federalista que ha hecho este gobierno, como casi sin precedentes, que tienen sólidas posiciones, son incapaces los gobernadores peronistas de contribuir en el esfuerzo que está haciendo la Argentina en su conjunto para que el pueblo pague menos sus alimentos. Entonces, estas contradicciones también hay que señalar. Nosotros convocamos a la oposición al diálogo, pero también tenemos que tensar la discusión, porque no estamos para que nos peguen cachetazos con su hipocresía. Estamos gobernando y estamos compitiendo y queremos ser muy responsables, no los acusamos de nada, tenemos que ser muy mano abierta y abrazar para poder entre todos salir, pero eso requiere una reciprocidad. Los gobernadores no pueden seguir siendo tan hipócritas como han sido. Última cuestión, y es sobre los gobernadores y Frigerio, que ha sido una figura clave dentro del gobierno para trazar esas relaciones entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores provinciales, tanto del oficialismo, pero también de la oposición. Hay una autocrítica acerca de, efectivamente, 20 provincias tienen superávit durante la gestión de Cambiemos, pero los gobernadores no apoyan al gobierno y se muestran tan reticentes. ¿Hay autocríticas acerca de cómo se hizo, entre comillas, la rosca política con los gobernadores que ha dado estos resultados? Depende de qué lugar te pongas. Si te pones desde el punto de vista de un gobernante, no creo que quepa lugar para la autocrítica decir que se recuperaron las economías provinciales por una asignación democrática y republicana de los recursos de acuerdo a lo que las leyes establecen. Pero después está la lucha por el poder, el gobernante también lucha por el poder. Tal vez faltó picardía política, faltó vocación por comprometer y negociar, pero en lo central, en términos de gestión de gobierno, la gestión fue virtuosa. Las economías de las provincias se sanearon. Ahora, gobernadores irresponsables como el de Chubut, que hace un aumento salarial antes de la elección y que ahora no lo puede pagar, también estas cosas hay que decirlas, porque así este país no va. Y el gobernador de Chubut ganó las elecciones dando un aumento salarial que hoy no puede pagar. Y tienen que votar dentro de 59 días los chubutenses y deberían acordarse. Muchísimas gracias, Facundo Suárez Lastra. Gracias a vos. Vamos a escuchar ahora las palabras del presidente Mauricio Macri, que se refiere